Hola a todos y bienvenidos. Prepárense para adentrarse en un mundo donde el miedo y lo desconocido cobran vida. Apaguen las luces, acomódense y déjense envolver por las historias más aterradoras que jamás hayan escuchado. El horror los espera aquí en Las Formas del Miedo. Mi nombre es Daniel Ramírez y lo que hoy quiero contarles es la razón por la cual nunca volví a trabajar como mesero. Durante 5 años serví en eventos de todo tipo, pero lo que presencié en aquella quinta a las afueras de la ciudad me cambió para siempre la vida. Ahora cada vez que veo a un niño trepado a una barda, siento que algo helado me acaricia la columna, porque sé lo que está ahí observándome. Todo ocurrió una noche de diciembre, cuando mi jefe nos informó que serviríamos en un evento privado, en aquella quinta en las afueras de la ciudad. Desde el principio, el lugar parecía más un mausoleo que un salón de fiestas. Las paredes, aunque recién pintadas, exudaban una humedad rancia y el aire estaba impregnado de un aroma metálico que no pude identificar, como sangre seca mezclado con tierra mojada. La clientela no era la típica de los eventos corporativos a los cuales yo estaba acostumbrado. Había algo extraño en ellos, en sus miradas, incluso en sus movimientos. Llevaban trajes caros, pero era imposible ignorar cómo sus sacos parecían ocultar algo más allá que sus billeteras. Cuando nos daban propina, lo hacían sin sonreír, como si quisieran cerrar un trato con nosotros más allá del dinero. Conforme avanzaba la noche, la atmósfera se volvía más sofocante. Al principio, eran solo risas demasiado fuertes, carcajadas que retumbaban como ecos en un pozo vacío. Pero luego comenzaron los disparos al aire. Las balas atravesaban el techo y los gritos de euforia se mezclaron con un murmullo en algún rincón que no lograba localizar. Los otros meseros y yo evitábamos mirar directamente a los invitados. Había una tensión en el aire, una electricidad estática que erizaba la piel. Pero lo peor fue cuando noté que los cubiertos estaban desapareciendo. Decidí regresar al área de servicio para buscarlos, una decisión que nunca debí tomar. Mientras buscaba los cubiertos, noté un movimiento extraño en la propiedad, una figura pequeña que trepaba la barda con una agilidad extraña. Era un niño, no mayor de 10 años, con una ropa hecha jirones y un aire espectral. Su piel brillaba bajo la luna, demasiado blanca, y sus movimientos eran erráticos, como si el viento lo moviera. «Déjalo», dijo el encargado de limpieza, sin mirarme siquiera. Su voz era un susurro cargado de miedo. Siempre viene y siempre se va. La barda parecía imposible de escalar, pero el niño se movía como si la gravedad no existiera. Lo seguí con la mirada hipnotizado, hasta que desapareció entre las sombras. Al día siguiente, mi jefe me llamó a su oficina. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacilaban, como si cargara un peso insoportable. Me contó lo que ninguno de los trabajadores nuevos sabía. Ese niño murió aquí hace años. Era un curioso que quería ver lo que pasaba dentro. Uno de los invitados le disparó. Dijeron que fue un accidente, pero su cuerpo nunca apareció. Está enterrado en algún lugar de esta tierra maldita, y desde entonces nunca nos ha dejado. Sentí que mi estómago se hundía mientras hablaba. Según él, cualquiera que lo vea directamente notará algo que los demás no pueden. Su rostro es inexpresivo, su piel es de color blanco, casi brillante, pero lo peor está en su frente. Un agujero oscuro, profundo, que parece tragarse la luz y te obliga a apartar la mirada. En el siguiente evento no pude evitar mirar la barda. El niño estaba allí, inmóvil, observando como si esperara algo.
Un escalofrío helado recorrió mi espalda cuando noté que me miraba directamente. No había emoción en su rostro, solo esa evasión en su frente que parecía un portal hacia algo indescriptible. Esa noche, mientras recogíamos el equipo, escuché risas suaves provenientes del área de las bardas, risas infantiles que se mezclaban con sollozos. Fui a investigar, mi linterna temblando en mano, y cuando llegué, no había nadie. Pero sobre la tierra encontré huellas diminutas, frescas, y en el aire flotaba un aroma fétido, como a carne podrida. Renuncié al poco tiempo. El peso de aquella experiencia era insoportable. Sin embargo, incluso ahora, cada vez que paso cerca de aquella quinta, mi mirada se desvía hacia la barda. Siempre está allí, el pequeño espectador con su agujero negro en la frente, observando como si esperara ser recordado. A veces lo veo en sueños, y en esos sueños me llama por mi nombre, pero su voz no es la de un niño. Es profunda, hueca y resuena en mi mente como un eco interminable. Me despierto sudando, sintiendo que algo o alguien sigue conmigo, incluso cuando no estoy cerca de aquella quinta. Me llamo Diego Fuentes y la historia que estoy a punto de compartir ocurrió en la vieja casa de mi infancia, un lugar que no he vuelto a visitar desde aquella noche. Todo comenzó por el otoño de 1998, en el barrio de San Antonio, un rincón olvidado de la ciudad, donde el tiempo parecía transcurrir más lento, como si la misma tierra se resistiera a seguir adelante. Nuestra casa estaba rodeado de árboles gigantescos, pero el que dominaba el patio trasero era un ahuehuete anciano. Sus raíces sobresalían del suelo, como dedos retorcidos que querían atraparte si te acercabas demasiado. Aquel octubre, mi madre comenzó a notar cosas extrañas. Los pájaros que solían anidar en el árbol desaparecieron de un día para otro. Sus hojas antes verdes y robustas empezaron a ennegrecerse, como si algo las hubiera contaminado desde adentro. Pero lo que más nos perturbaba eran las marcas. Aparecieron de la nada, profundos arañazos en la corteza, siempre en patrones de 3 líneas, como si una garra gigantesca hubiera acariciado el tronco con delicadeza cruel. Una noche mi hermana menor Lucía me despertó llorando. Decía que algo la estaba mirando desde la ventana de su cuarto, que daba justo al árbol. Pensé que era una pesadilla, pero cuando la acompañé para calmarla, vi algo que me perturbó. En la rama se distinguía una figura. No era un animal, ni un simple juego de sombras. Era algo que tenía forma humana, pero que se movía con una fluidez extraña, como si el árbol mismo lo estuviera sosteniendo. Al día siguiente, mi padre subió al árbol con una sierra, decidido a podar las ramas más altas. Cuando bajó, tenía el rostro ceniciento. Nos dijo que había encontrado un nido en lo más alto, una maraña de ramas torcidas que formaban una estructura circular, demasiado grande para cualquier ave de la región. Dentro había algo envuelto en telarañas. Mi padre no quiso abrirlo y en cambio lo arrojó al suelo, donde se deshizo en pedazos. Entre los restos habían huesos, pequeños, humanamente pequeños. Esa misma noche, el árbol cobró vida. El viento estaba en calma, pero las ramas del ahuehuete se agitaban como si algo pesado se moviera entre ellas. Desde mi ventana, vi cómo las hojas ennegrecidas caían como cenizas. Luego escuché el sonido de un batir de alas poderosos, pero no era como el de un pájaro. Era más profundo, más visceral, como si un cuerpo masivo estuviera desplazándose en el aire. De repente, un golpe seco sacudió la puerta trasera de la casa. Mi madre gritó y todos corrimos al comedor,
y vimos que la puerta se abría lentamente, aunque no había viento. Afuera, entre las raíces del árbol, estaba la figura que había visto en la ventana. Era alta, encorvada, con extremidades demasiado largas y dedos que terminaban en garras. Tenía un rostro que era una mezcla grotesca de humano y animal, y sus ojos brillaban como carbones encendidos. Sus garras tocaron la puerta, dejando marcas que reconocí de inmediato, las mismas 3 líneas que estaban en la corteza del árbol. Mi padre, desesperado, agarró un hacha y corrió hacia el árbol. Golpeó la base del tronco con toda su fuerza, pero con cada impacto la criatura soltaba un grito que hacía vibrar las ventanas. Era como si el árbol y la criatura fueran una sola cosa, una entidad conectada por el mismo odio antiguo. Finalmente, con un crujir aterrador, el árbol comenzó a inclinarse. La criatura soltó un alarido desgarrador y desapareció en la noche, llevándose el batir de sus alas con ella. Cuando el árbol cayó, su interior estaba podrido, como si hubiera estado muerto durante años. Entre sus raíces encontramos algo que nunca hemos podido explicar: un ataúd pequeño, hecho de madera negra, con un símbolo tallado en la tapa. No lo abrimos. Mi padre lo enterró en secreto, y desde entonces nadie en la familia habla de él. Hoy, décadas después, esa casa sigue en pie, aunque vacía. Nadie quiere vivir allí, no después de lo ocurrido. Pero cada otoño, cuando el viento sopla entre los árboles del barrio, algunos vecinos aseguran escuchar un batir de alas en la distancia y ven una figura oscura que se posa en lo alto de los techos. Porque aunque el árbol ya no está, algo de él quedó enraizado en la tierra, algo que nunca nos dejará ir del todo. Gracias por haberme acompañado en este oscuro viaje al abismo. Si estas historias te han estremecido, no dudes en compartir este episodio y dejar tu comentario. Tu voz es parte de este relato. No olvides seguir las formas del miedo para continuar explorando los límites de lo imaginable. Hasta la próxima, si te atreves.